Dios les bendiga, bienvenido a día número 9 de la Biblia en un año. Hoy vamos a dar culminación al libro de Mateo, capítulos 27 y 28, y dar inicio al capítulo 1 de Marcos, entrando en nuestro segundo libro del año. Mateo capítulo 27 comienza con los eventos de la mañana del viernes de la crucifixión. Recuerda anteriormente tuvimos una discusión sobre las vigilias de la noche y las vigilias del día. Capítulo 27 inicia con la llegada de la mañana, cual puede indicar o el final de la cuarta vigilia de la noche o el inicio de la primera vigilia del día. Podemos pensar que Jesús es entregado a Poncio Pilato al inicio del día, más o menos cuando está saliendo el sol, como a eso de las 5 o las 6 de la mañana. Vemos que Mateo nos relata la historia de Judas Iscariote. Quiero que recuerden cuando leen este capítulo que Mateo escribió su evangelio años después de que sucedieran estos eventos. Lo que nos parece en este instante ser un hecho de inmediato, siendo que Judas Iscariote actualmente llevó el dinero para atrás a los sacerdotes y después nos dice Mateo que se fue y se ahorcó. Actualmente tardó hasta luego de la resurrección. Más adelante vamos a ver indicaciones en otros libros que vamos a estar leyendo que Judas no se ahorcó tan prontamente como pensamos. Muchas veces pensamos que Judas se ahorcó ese mismo día. Hay otras indicaciones en las escrituras que nos dan a entender que fue mucho más luego. Cubriremos eso más adelante cuando llegamos, por ejemplo, al libro de los Hechos. Lo importante de este segmento que quiero que se lleven son tres cosas. Primeramente, el aparente arrepentimiento de Judas. Volveremos de nuevo a hablar ese tema cuando llegamos al libro de los Hechos. Segundo, la devolución del dinero, o que le devolvió el dinero a los sacerdotes, y la compra del terreno. Todos esos eventos, particularmente la compra del terreno, tomaron tiempo. No se hubiesen hecho el mismo día en que se entregó el dinero, y es probable que Judas no hubiese tenido la atención de los sacerdotes cuando regresara al templo ese día, dado a la multitud que había en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Todos estos sucesos, nos menciona Mateo, cumplen la profecía del profeta Jeremías, cual hablaba acerca de un terreno particular que había de ser comprada y llamado campo de sangre. Y eso vamos a hablar de nuevo también cuando llegamos al libro de los Hechos, que recoge esta misma historia y habla acerca del campo donde muere Judas. Jesús es prontamente cuestionado por Poncio Pilato, pero Jesús, de acuerdo a Mateo, no le contesta una palabra. Veremos en otros evangelios una breve conversación entre Jesús y Pilato, pero recuerde la audiencia de Mateo. Mateo está aludiendo en parte a una profecía en Isaías capítulo 53 que dice que como oveja llevado ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Está haciendo notorio el hecho de que Jesús pudo mantener la calma y la paz delante de el agravio por Roma. También menciona capítulo 27 la historia de Jesús y Barrabás y Poncio Pilato entregando uno de ellos al pueblo. Aunque hay mucha especulación sobre los eventos de este segmento, particularmente la veracidad de que Poncio Pilato tuviera la autoridad de soltar un prisionero en este tiempo o que lo hiciera, los escritos históricos tienden a insinuar que Poncio Pilato fue asignado actualmente a Judea por disciplina del emperador. Habiendo permitido alborotos en sus previas asignaciones, no podía permitir un alboroto en la ciudad de Jerusalén. Menos durante el tiempo de la fiesta, como hablamos previamente, pudieron haber más de 1 millón de personas presentes en la ciudad durante este tiempo. El suceso de eventos en este segmento tiene entonces validez histórica. Noten que Jesús es ofrecido con Barrabás. Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios,
Pero Barrabás, literalmente su nombre es Bar-Abbas, que es Bar es hijo de y Abbas es padre. Literalmente su nombre significa hijo del Padre. El pueblo escoge al hijo del Padre en vez del hijo de Dios. Pueden observar el maltrato de Jesús en el final de ese capítulo en la crueldad de los soldados romanos. Mateo dedica poco de su evangelio a lo que es la crucifixión de Jesús, pero noten bien el uso del Antiguo Testamento y la confirmación de Jesús como el rey de los judíos. Aquí no menciona que fue Pilato quien puso la placa sobre la cruz, otros evangelios lo mencionan, pero también al final hay una confesión de los soldados quienes estuvieron cerca de Jesús de que verdaderamente era hijo de Dios. El capítulo termina con el cuerpo de Jesús y su sepultura, notando aquí que José de Arimatea es probablemente un miembro del concilio en Jerusalén y le pidió el cuerpo a Poncio Pilato, recibió el permiso de bajar el cuerpo y sepultarlo antes de que cayera el sábado. Recuerde que Jesús murió un viernes para los judíos, el viernes a las 6 empezaba el sábado. Mateo capítulo 28, entonces vemos que inicia con las mujeres quienes son las primeras en ver al Cristo resucitado. Noten bien que Mateo no dedica mucho tiempo a este detalle. Mateo otra vez está escribiéndole a los judíos y los judíos no le daban mucha estima a las palabras o el testimonio de las mujeres, pero sí incluye aquí una historia de cómo los soldados fueron sobornados o comprados por los sacerdotes para mentir acerca del cuerpo de Jesús, y dice que ese es el narrativo que los judíos hasta el día en que fue escrito el evangelio todavía creían. Jesús se le aparece, noten bien entonces, a los 11. Es mencionado los 11 porque Mateo no incluye en este instante a Judas Iscariote, quien ha mencionado ya como habiéndose ahorcado. Vamos a tocar ese detalle un poco más en los próximos evangelios, así que noten bien cómo Mateo maneja este suceso de eventos. El evangelio termina entonces con la gran comisión a la iglesia, a los discípulos y a la iglesia de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el final de Mateo, y entramos entonces en capítulo 1 de Marcos. El Evangelio de Marcos es comúnmente recibido como las experiencias y las memorias del apóstol Pedro según se lo contó a Marcos. Se cree que Marcos o el Evangelio de Marcos haya sido el primer evangelio escrito porque solo 35 versos más o menos son exclusivos al Evangelio. Todo el resto del evangelio se incluye en los evangelios de Mateo, de Lucas y en parte de Juan. En contraste a Mateo, notamos que el 40% del evangelio de Marcos es dedicado al narrativo de la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. Más adelante vamos a ver que una gran parte del evangelio de Marcos es dedicado a ese narrativo. En Marcos capítulo 1 comienza con la profecía de Isaías capítulo 40 sobre Jesús y Juan el Bautista. Marcos comienza con la historia de Juan el Bautista y Jesús, dándonos detalles sobre la persona de Juan que no recibimos en otros evangelios. Aunque es mencionado aquí como comiendo langostas y miel, algunos eruditos han notado el uso de la palabra langostas en referencia a un nuez cerca del Jordán. Puede ser que Juan el Bautista haya mantenido una dieta de nueces y miel y no solamente langostas como nosotros lo conocemos como insectos y miel. Ahí rápidamente Marcos entra en el bautismo de Jesús. Va a notar que estos sucesos son breves. Marcos no dedica mucho tiempo a la explicación en estos asuntos. Entra en el bautismo de Jesús. Noten aquí de nuevo la afirmación del Padre directamente hacia Jesús, no a los que están a su alrededor. Notamos también entonces en la tentación de Jesús, en 2 versos, Marcos nos hace entender que la tentación de Jesús duró los 40 días completos, mientras que Mateo nos hizo entender que la tentación vino luego de 40 días de ayuno. Eso es una distinción entre los dos evangelios. Y también Marcos menciona que los ángeles de Dios le ayudaron durante el tiempo de
la tentación. Vemos que Jesús inicia su ministerio predicando acerca del reino de los cielos. Noten bien ese término que va a ser utilizado a través del Evangelio de Marcos, el reino de los cielos. También Marcos habla acerca del llamamiento de los primeros discípulos, que fueron los 4 pescadores en Galilea, cosa que leímos también en el libro de Mateo. Vas a notar que mucho de lo que leemos en Marcos, ya que es la base, como mencionamos, de los evangelios sinópticos, le va a aparecer. Resista la tentación de brincar por encima de estas cosas, porque cada evangelio tiene detalles que los otros evangelios no incluyen. Lea cada historia y entienda y tome el tiempo para entenderlo bien, cuál es la perspectiva de cada escritor. Marcos entonces inicia también el ministerio de Jesús en la sinagoga en Capernaum con la liberación de un endemoniado en la sinagoga. Vas a notar que Marcos menciona de una vez la autoridad de Jesús sobre el reino de las tinieblas, y vas a notar que en el Evangelio de Marcos vemos uno de los detalles importantes del ministerio de Pedro, cual fue hablar acerca de la verdad en contraste a las falsas doctrinas y falsas enseñanzas de los falsos maestros y profetas de su tiempo. Entonces inicia este ministerio del apóstol Pedro hablando primeramente entonces del ministerio de Jesús en respecto al reino de las tinieblas. Vemos entonces también que Marcos trata en el primer capítulo la sanidad de la suegra de Pedro y de muchas personas esa misma noche, quienes son traídos al hogar de Pedro. En ese día Jesús está toda la noche sanando, como leímos también en el Evangelio de Mateo, y luego de allí Jesús parte hacia Galilea y sigue su ministerio, pero no sin antes sanar a un leproso, quien le dice: si quieres, me puedes sanar. Y vas a ver ahí de nuevo cómo Jesús le encomienda a que no se lo diga a nadie, pero el hombre empieza a hablar acerca de Jesús, de modo que Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad porque todos lo conocían y querían entonces algo de él. Dice que por ese motivo se quedaba a las afueras de la ciudad. Damos de esa manera inicio a Marcos, el segundo libro de este año. Espero que se estén gozando y nos veremos por estas partes de nuevo mañana. Dios les bendiga.